Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Escenarios, una producción de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador. En esta vez nos acompaña el maestro Luis Eduardo Ayala, docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES. Con él hablaremos sobre la democracia en nuestro país. La invito para que nos acompañe. Hola, mi nombre es Luis Eduardo Ayala Figueroa. Soy profesor de la Universidad de El Salvador, adscrito al Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Soy profesor de la Cátedra de Ciencia Política y Teoría del Estado y mi especialización luego de la abogacía es la ciencia política a nivel de maestría. Actualmente desempeño varias funciones, entre ellas la docencia y la investigación. A propósito de la investigación, en este momento desarrollo un proyecto de políticas públicas, un proyecto de investigación que se denomina Seguridad Ciudadana y su impacto en la gobernabilidad democrática. El segundo proyecto importante en mi actualidad tiene que ver con la coordinación de la maestría en Ciencia Política y Gestión Pública. Este es un programa inédito para la Universidad de El Salvador, dado que aunque tenemos una gran trayectoria en materia política, gubernamental y de lucha social, hasta el momento nos había costado poder generar un programa académico en materia de ciencia política. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Bienvenido, maestro, a la entrevista. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Vamos a comenzar con una breve reseña sobre la democracia en El Salvador. ¿Cómo comienza este proceso? Bueno, en realidad El Salvador como sistema político democrático podemos decir que tiene poco tiempo realmente de estar realizando, desarrollando, implementando un modelo como este. A raíz que nuestra historia y nuestra tradición no es democrática, en realidad es más autoritaria, es oligárquica y es de carácter y de talante militar. Incluso si uno piensa desde la fundación de nuestras naciones centroamericanas en el siglo XIX, podríamos pensar que El Salvador ha arrancado como un sistema político bastante oligárquico. Este es el concepto que encontramos en casi todas las referencias bibliográficas. Seguramente en el siglo XIX hay una combinación entre elementos conservadores y elementos liberales. Y de por medio hay toda una estructura económica que se pretendió proteger y potenciar. En su momento, el añil. Después, el café. Y esto no hay que perderlo de vista porque en torno a estos polos de desarrollo, que esperábamos fuera desarrollo para todo el país, no necesariamente transfirió beneficios a todo el país, generó, digamos, una estructura política en donde un grupo de familias durante el siglo XIX y parte del siglo XX se quedaron con buena cuota del poder. Simultáneamente aparecieron las instituciones tradicionales de una república, la Asamblea Legislativa, en su momento bicameral y después unicameral. Luego la estructura social, la estructura política y movimientos sociales fue arrancando lentamente en este proceso de carácter político. Si no fuera suficiente con que arrancamos de esa manera como El Salvador no democrático, todavía es más pesado lo que ocurre entre 1931 y 1944. Después de que algunos movimientos sociales y partidos políticos intentaron establecer un modelo alternativo y una fuerza alternativa de carácter social, de movimientos campesinos, de partidos políticos contestatarios al poder oligárquico, y por supuesto que la Universidad de El Salvador tuvo mucho protagonismo en ese momento también, que la Universidad de El Salvador, hay que decirlo, arranca como una universidad conservadora porque ese era el momento. Pero luego, en el siglo XX, con los fenómenos que ya conocemos, la universidad sabía que no podía ser complaciente con el poder. Al contrario, tenía que colocarse de lado, y diría de frente, a las causas populares. Ya más o menos en 1944, después de la primera fase de la dictadura militar unipersonal Maximiliano Hernández Martínez, se llega a una fase de golpe de Estado, una especie de transición en donde las fuerzas populares y sociales elaboran un proyecto que no pudo culminar entre 1944 y 1950. Para 1950 presenciamos una segunda etapa de un gobierno militar, todavía no democrático, pero agreguemos un detalle y una variable, con partidos políticos más institucionalizados. Aparece el PRUD y posteriormente aparece el PCN. Y en su momento como oposición aparece el PAR y después aparece el PDC, como movimientos que polarizaron al país en dos sentidos: pro régimen militar y anti régimen militar.
Y estamos hablando entre 1950, 60 y 70. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue algo que surgió desde la sociedad o fue algo que desde las mismas élites se fue desarrollando? Es una buena pregunta, porque en realidad socialmente había muchos movimientos, pero fue prácticamente la exclusión y la poca posibilidad de incorporarse de manera protagónica al sistema electoral, al sistema político, que algunos movimientos como la democracia cristiana en aquel momento sí lograron permear, pero muchos movimientos campesinos no pudieron ingresar, no pudieron tener mucho éxito. Ahí tenemos la reforma agraria como un testigo vulnerable que tuvo que soportar el hecho de fracasar para poder generar una mejor distribución de la riqueza. Entonces sí hubo un intento por incorporar masas populares y masas sociales a la política, pero los espacios políticos estaban demasiado cerrados y demasiado excluyentes. A partir de ello, en 1980 presenciamos, después de una efervescente década de los 70, con fraudes electorales y con movimientos masivos, movimientos de masa, presenciamos el inicio de la guerra civil en El Salvador. Te estoy hablando que desde nuestra independencia hasta 1980, una democracia real fue imposible. ¿Se hizo los esfuerzos? Por supuesto que sí. Pero habían demasiadas dificultades, un poder enquistado que difícilmente concedía espacios de compartir estas decisiones tan importantes. Después de la guerra civil, para 1992, todos lo sabemos, tenemos los acuerdos de paz, 1992. Y con los acuerdos de paz, ahí sí podemos hablar de un esfuerzo por democratizar el país. ¿Qué tipo de democracia? Una democracia representativa, una democracia de partidos políticos. Si algo puede resumir nuestra actualidad a partir de 1992, es un sistema electoral, un sistema de múltiples partidos políticos, una república y una democracia representativa. Desde luego, eso nos dejó muchos retos que los acuerdos de paz no pudieron cumplir, pero dieron un primer paso. Hoy depende de la sociedad civil y de los partidos políticos construir una mejor democracia definitiva. Ese es un punto, considero, importante, porque muchas veces al referirnos a democracia nos imaginamos que vivimos en un sistema democrático únicamente porque tenemos el derecho a ejercer el voto. Sí. Pero, ¿cuál es el tipo de cultura política que deberíamos de tener nosotros acá como ciudadanos? Sabes que los grandes autores de cultura política, entre ellos Gabriel Almond, Sidney Verba, Ronald Inglehart, sugieren que la cultura política es un cambio social muy lento y que esto puede coadyuvar a una democracia siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Robert Dahl insiste también en estas condiciones. Número uno, que los medios de coacción del Estado y de coerción del Estado, sobre todo de persecución política, estén neutralizados. Número dos, que la población, que la sociedad en general, tenga mejores niveles educativos, y te voy a explicar por qué. Hoy en día hablamos mucho de la importancia de la información y del acceso a la información. De hecho, tenemos una ley de acceso a la información pública, pero ¿cuál es el problema si nuestra población no está suficientemente educada? Que por mucha información que haya, la gente no va a saber qué información pedir y cómo interpretar la información que recibe. Ese es un problema, ese es un binomio de información y educación que nosotros no hemos resuelto, porque seguimos teniendo bajos niveles educativos. Y además hay otro problema originado y vinculado al tema de la seguridad pública, y eso es la deserción escolar. Lo que quiero decirte es que si neutralizas los mecanismos de coerción política y permites que la gente no se sienta ni presa ni cautiva de una dictadura. Número dos, si le permites a la población educarse y formarse, se va a generar un criterio propio. Y no hay nada más importante para un ciudadano que tener un criterio propio, porque el criterio propio te empuja a un compromiso, pero un compromiso que es muy consciente, no ser instrumentalizado. Luego, me has preguntado sobre el tema electoral. Yo soy de los convencidos que las democracias reales siempre tienen una dimensión representativa. Yo no tengo problemas con los partidos políticos, creo que no hay que luchar con el concepto de los partidos políticos. Eso no quiere decir que yo no critique el funcionamiento de los actuales partidos políticos en El Salvador. Pero tenemos un instrumento que se llama partido político, pero ese partido político debe saber de que le responde a un actor fundamental, que es la sociedad, que es el pueblo, que es el ciudadano consciente. Pero si el ciudadano consciente está ausente del debate, está ausente del compromiso, el partido político no se siente obligado frente a nada, excepto frente a sus propios intereses y quienes patrocinan al partido político. Aquí tenemos el problema. Si la población no arranca con los procesos educativos, con el compromiso y con la información, y no se involucra de manera más directa, los partidos van a sentirse cada vez
menos vinculados y menos obligados a rendir cuentas. Por el contrario, si la población consigue mejores niveles educativos y de compromiso, los partidos saben que tienen un pueblo difícil de convencer. Por lo tanto, cuando gobiernen a nivel general, a nivel nacional o a nivel municipal o en la Asamblea Legislativa, sabe que no es tan fácil satisfacer las expectativas de la gente. ¿Podríamos eso relacionarlo con el poco presupuesto que se le da, por ejemplo, a la Universidad de El Salvador? A los partidos políticos no les conviene de que nosotros como sociedad estemos informados, porque mientras más educación nosotros más podemos exigir, como se lo está mencionando. Claro. Pero ¿cómo podemos nosotros tener el acceso a esa información necesaria para también poder exigir a los sistemas o al sistema que nos está representando, en ese caso a los partidos políticos, lo que en realidad nosotros necesitamos? Es una pregunta difícil de contestar, pero partiendo de tu primera idea, coincido contigo que el caso de la Universidad de El Salvador es un muy buen ejemplo. Si tú revisas, por ejemplo, los presupuestos de universidades centroamericanas, te darás cuenta que si Costa Rica es un país con una alta tradición democrática y una larga tradición democrática, no es casualidad que su sistema educativo y sus universidades tengan bastante presupuesto. En nuestro caso, se ha luchado históricamente por un presupuesto justo, pero yo agregaría otra variable, Carlos, además de obtener un buen presupuesto, y esto es administrarlo bien, hacer un buen uso de ese presupuesto y darle prioridad a la parte educativa, a la parte académica y sobre todo a la parte de investigación, que es la que nos va a generar los retos para descubrir nuevas soluciones a nuestra realidad. Siguiendo con el tema de cultura política, para conectarlo con el tema de educación, te diría lo siguiente. Nosotros aspiramos a tener una cultura cívica democrática, una cultura participativa. Para que eso ocurra, tenemos que salir de nuestro entorno cercano y solo preocuparnos por nuestro trabajo, por nuestra familia y por nuestra colonia, que es lo que muchos hacemos. El trabajo, regreso a la casa, la iglesia y nada más que eso. ¿Sabes cómo se llama eso en cultura política? Se llama cultura parroquial. Solo me importa mi entorno más inmediato. Y un país donde la comunidad solo se preocupa por su entorno más inmediato no va a alcanzar retos nacionales a los cuales apostar. Por el contrario, hay otro tipo de cultura política que te indica que el ciudadano solo le preocupa lo que el gobierno le puede dar. Es decir, como un cliente, es decir, como un usuario, como un consumidor de un servicio. Hay muchos ciudadanos que piensan así. Hay muchas ciudadanas que piensan así, que sienten que es obligación del Estado brindarle cosas, y servicios, y eso está bueno, y eso está bien. El problema es, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que esas cosas pasen? Esa cultura que te acabo de mencionar, que solo espero que el gobierno y el Estado me provea de cosas importantes, se llama cultura política de súbdito. Y necesitamos superar esa cultura política y llegar a una cultura política de ciudadano. Insisto, el compromiso, la educación son claves para alcanzar esos mejores niveles de cultura política democrática. Pero esos tres tipos de cultura que menciona pueden convivir dentro de una misma sociedad, De ¿verdad? hecho, conviven, Carlos. Algunos son más cercanos a un tipo, otros a otro tipo. Lo que sucede es que nunca hay como una condición homogénea o un estado igualitario para todos los ciudadanos. Así como no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de preparación y de formación, no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de compromiso con la patria. Eso quiere decir que en las sociedades conviven todo tipo de cultura política. La pregunta es, ¿cuál predomina? Ese es el punto. ¿Cuál es el rol que como país y como ciudadanos debemos tener dentro de una democracia? Yo creo que el primero es tratar de desmontar un discurso tradicional que la política es exclusividad y monopolio de un grupo privilegiado. Ese es el primero. Segundo, que la política tiene cosas malas, es que en la vida casi todo tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Y la política puede ser un mal, pero es un mal necesario. Al final siempre habrá un gobierno, siempre habrá participación, siempre tendremos que producir leyes. Y si esa es una constante en nuestros países, la actitud correcta es decir, no, la política no me importa, no me interesa porque es demasiado negativa. Esa es la actitud incorrecta. La actitud correcta es, la política es una condición o dimensión de la vida colectiva donde podemos hacer grandes transformaciones. Y si ese es un espacio que hasta hoy ha sido cautivo y monopolizado por un grupo, no quiere decir que estemos condenados a eso, al futuro. Es discutible hasta hoy el rol que ha ejecutado la Sala Constitucional. Me refiero a cómo ha resuelto. Algunas resoluciones uno las puede compartir y otras no las comparte. Pero aquí hay una clave. Un ciudadano cualquiera puede elaborar un escrito para poder establecer un control constitucional sobre una ley
que puede ser una ley en contra de la privatización del agua, para ponerte un ejemplo. Y un ciudadano, con el poder de su pluma y su compromiso, a través de una solicitud, una petición o una demanda, puede hacer que las cosas cambien. Porque el sistema judicial, entre ellos la Sala Constitucional, está obligada a proteger los derechos de las personas. Así que aquí tenemos un caso muy interesante. Un ciudadano o un grupo de ciudadanos conscientes de que hay derechos que hay que proteger, luchan por esos derechos. La primera barrera en contra del autoritarismo y la dictadura se llaman derechos fundamentales. Y si el ciudadano y la ciudadana están conscientes de sus derechos, saben que los tienen que defender y para eso se pueden organizar. Esa es la segunda clave, la organización, que parte de una meta en común y de un proyecto en común. Si dejamos el tema de los derechos y pensamos en un mejor país, también se pueden organizar no solo política y partidariamente, sino de manera civil y de manera social, a través de organizaciones comunitarias para que su entorno pueda ser transformado y de esa forma gradualmente involucrarse de tal manera que las buenas personas y las buenas intenciones se conviertan en buenos proyectos políticos. Maestro, en el país se están dando situaciones como la no elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, también situaciones como el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. ¿Cómo esto se ve reflejado en la democracia de El Salvador? Bueno, hay que reconocerlo. No es primera vez que a nivel de Corte Suprema de Justicia y Sala tenemos un retraso en la elección. Ya ha ocurrido recientemente. De hecho, en el año 2009 tuvimos un episodio muy similar, que en lugar de resolverse en la Asamblea Legislativa, requirió del esfuerzo no solo partidario, sino del entonces recién electo presidente de la República, Mauricio Funes. Y de esa manera resultó la elección de 4 magistrados que después trabajaron de manera conjunta y comenzaron a decidir muchas cosas en materia electoral, en materia de elección de funcionarios de segundo grado, en materia de diputados suplentes, etc. Es importante tener una sala constitucional, pero te diría, no cualquier sala constitucional, sino una sala constitucional que se preocupe fundamentalmente por precisamente hacer cumplir la Constitución, por hacer que todas las demandas que se interpongan para controlar leyes, reglamentos, tratados, nombramientos o elecciones, supongan que El Salvador tendrá mejores funcionarios y leyes que respondan a los derechos de las personas. Yo espero que en esta ocasión logremos, si no en tiempo, porque ya no se logró en tiempo, tenemos un desfase de aproximadamente 2 meses en la elección, pero sí que tengamos una sala más consciente en términos de los derechos sociales, económicos y culturales. Sobre las nuevas fuerzas políticas en el país, debo reconocer que hace algún tiempo yo pensaba que la hegemonía Arena FMLN se mantendría en el tiempo unos años más. Pero tengo la impresión de que esto comienza ya a generar un poco de crisis. ¿Por qué lo pienso? Porque no solo El Salvador experimenta una especie de crisis o problemas serios de sus partidos ya tradicionales. Otros países están experimentando este tipo de padecimientos. España, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista, que desde el régimen de 1978 hegemonizaron la política española, se dieron su lugar a los partidos Ciudadanos y al partido Unidos Podemos. Y El Salvador está presenciando, todos lo sabemos, el emergimiento de nuevas fuerzas políticas y de ciertos actores políticos que atraen muchísimo la atención. Yo creo que a estos procesos hay que darles tiempo para ver cómo se desarrollan y en qué terminan. Pero algo voy a llamar la atención de este fenómeno en particular. Y es que hasta hoy, si lo pensamos detenidamente, nadie había sido capaz de capitalizar el nivel de desencanto que había electoral respecto a los sistemas de partidos en El Salvador. Ahí veíamos con atención los niveles de no participación electoral, ausentismo, anulación del voto o de abstención en el voto. Ahí estaba ese fenómeno, ahí estaba ese comportamiento, pero nadie lo había capitalizado. ¿Quién lo capitaliza? El que logra convencer a la gente que va a atacar la corrupción, la desigualdad y los privilegios. Si uno ve detenidamente el discurso de aquellos que buscan colocarse dentro de ese espacio que está ahí, ese es su discurso: mayor honestidad, autenticidad, traer una comisión investigadora de la corrupción incluso desde afuera. La gente lo ve bien, ¿por qué? Porque algo que critica el ciudadano común y corriente es el manejo de los fondos públicos, cómo se manejan y se administran los impuestos que pagamos. Creo que ese es un discurso y creo que ese es un fenómeno que los partidos políticos y la sociedad tienen que observar.
Si no se corrige el comportamiento político frente al poder, fondos públicos y frente al desarrollo social, alguien va a capitalizar ese desencanto. Y en mi opinión, parte de eso es lo que estamos observando en este momento. Maestro, ¿cómo evaluaría usted el actual proceso político salvadoreño en relación a los países de la región, teniendo en cuenta las situaciones que están pasando en Guatemala, en Honduras y en el país como Nicaragua? Sí, es preocupante, pero a la vez no deja de tener ciertas aristas esperanzadoras. Digamos que yo vi con bastante optimismo lo que ocurrió hace un par de años en Guatemala, cuando la gente decidió empoderarse y sacar del poder literalmente a presidentes y vicepresidentas que estaban haciendo un ejercicio incorrecto del poder a nivel del tema de corrupción. Me refiero al caso de La Línea, donde el presidente entonces, Otto Pérez, y su vicepresidenta se vieron involucrados. Algunas cosas de manera directa y otras de manera indirecta. Pero la gente se cansó y emitió una opinión y dijo, esto no puede seguir. Guatemala es un ejemplo de que quieren atacar la corrupción. Podemos diferir o podemos no estar de acuerdo con el método. A algunos les parece el método de la CICIG, a otros no les parecerá el método de la CICIG. ¿Por qué? Porque esperan que la búsqueda por la verdad, la lucha contra la corrupción y con el buen manejo público sea un asunto que seamos capaces de manejarlo nosotros mismos, de manera soberana y autónoma. A mí me gusta esa idea, pero también entiendo y acepto que hasta hoy nos ha costado ese tema. Hasta hoy nos ha costado poder encontrar de manera autónoma y soberana los caminos de mejores niveles de ejercicio político democrático. Lo de Honduras, por ejemplo, es triste. Y es triste porque yo creo que hace algún tiempo, me refiero al caso de Zelaya, cuando intentó colocar la cuarta urna y mayor participación, Honduras tuvo la oportunidad de ampliar la participación política. Hoy en día yo también cuestiono la elección reciente. No porque no crea en el modelo político que se quiere establecer o en el presidente en particular, sino porque creo que la gente merecía un proceso electoral más transparente, en donde los dos competidores salieran al menos conscientes y respetando los resultados electorales. Eso ocurrió al final, pero después de muchísima polémica. Internacionalmente ha habido una descalificación de ese proceso electoral, por mencionarte dos casos. La pregunta es, ¿qué lectura podemos tomar de estos dos casos para El Salvador? Yo creo que tenemos que aprender que la gente, en la medida que se empodere, va a comenzar a movilizarse y va a comenzar a reclamar de una forma que a lo mejor el sistema gubernamental y el sistema de partidos no va a saber qué respuesta darle. Y se van a ver superados, se van a ver sobrepasados por esta movilización popular. Si no quieren que eso ocurra, si no quieren verse sobrepasados por el ámbito social, tienen que saber responder mejor a las necesidades sociales. Porque esta es una consecuencia, este es un resultado de que las cosas no estén bien. No queremos vivir episodios de crisis, entonces hagamos las cosas bien. No queremos ver movilizaciones populares que pongan al sistema político de partidos. Digamos que esa es una preocupación. No vernos en ese problema, entonces hagamos las cosas bien. No le demos a la gente razones para que reclame de manera sobrepasada al sistema político y le pueda dar respuestas en los temas más importantes, en el tema económico, en el tema de inversión, pero sobre todo en el tema del trabajo, en el tema educativo, en el tema de la seguridad. La gente reclama mucho estos aspectos. Tiene que ser capaz el gobierno, el que sea, el que esté en el poder, tiene que ser capaz de dar respuestas a todos estos problemas. Haciendo eso, la gente va a apoyar más, no solo las elecciones, sino las decisiones que se tomen durante cualquier periodo de gobierno. Maestro, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado en este programa de Escenarios. Bueno, gracias a ti y gracias a TVUES por la invitación. Bueno, y a manera de conclusión, en el tema de democracia, en el marco de la independencia, de un nuevo año de celebración de la independencia de nuestro país, debo decir que en primer lugar, la democracia es una construcción colectiva, es una construcción social, que requiere del compromiso de todos nosotros, no solo de las personas que están en los partidos políticos y en el gobierno, sino de cada uno respecto a sus retos comunitarios, municipales y nacionales. Lo que viene a continuación será difícil porque tenemos a veces episodios de inestabilidad y crisis política, pero eso no debe ser una razón para dejar el compromiso, para fortalecer la democracia de cada uno de los ámbitos donde nos desempeñamos. Muchas gracias.
Como podemos ver, la sociedad salvadoreña ha jugado un rol importante en el desarrollo de la democracia en nuestro país y es deber de nosotros continuar en el camino de la misma. Soy Carlos Doradea, los invito para que se mantengan en sintonía de nuestro canal de YouTube TVUes y de su programa Escenarios. Los invito también para que estén pendientes de nuestras redes sociales de la Universidad de El Salvador. Hasta la próxima.